Hola y bienvenidos a un nuevo video del curso de Geometría Analítica. En esta ocasión vamos a ver el tema de ecuación ordinaria de la parábola y sus elementos. Como vimos en videos anteriores, generamos algunas fórmulas para determinar si nuestras parábolas pueden ser horizontales o verticales, positivas o negativas. Como podemos ver aquí, la parábola sería vertical positiva si tuviera esta estructura y sería vertical negativa si las dos puntas indicaran un sentido contrario, es decir, fuera hacia abajo. También tenemos una parábola horizontal positiva si se ve de esta manera y sería horizontal negativa si las dos puntas indicaran hacia la izquierda. También generamos algunas fórmulas esenciales para los elementos de la parábola, como son la ecuación ordinaria, que si es horizontal se va a observar como y cuadrada igual a más menos 4ax, recordando que el más es para las parábolas positivas y el menos para las parábolas negativas. El valor de a, como bien recordamos, es la distancia focal que existe entre el vértice y el foco de una parábola. También tenemos el lado recto, que es el valor absoluto de 4 veces la distancia focal, y eso lo encontramos aquí del lado rojo. Quiere decir que esta distancia de vértice a foco cabe 4 veces perfectas atravesada a la altura del foco y perpendicular al eje de la parábola. También tenemos la ecuación de la directriz, que si es horizontal se va a conocer como x igual a menos a, es decir, menos la distancia focal, y la podemos observar de este lado. También generamos un par de coordenadas auxiliares para poder determinar qué tan amplia va a ser la parábola al momento de graficarla. Y bueno, aquí de igual manera tenemos las soluciones para una parábola que es vertical. De forma muy general tenemos los elementos de la parábola, que son la distancia focal, la ecuación que la modela, el lado recto, la directriz, el vértice, el foco, las coordenadas auxiliares y el eje de la parábola. Podemos resolver cualquiera de estas según la información que nos estén entregando, no importa el orden en el que lo hagamos. Tenemos aquí una fórmula que es como un pequeño tip que les voy a dar más adelante para poderlo utilizar, y esto ya depende de ustedes si se les hace funcional o no para emplearlo. Bien, vamos a resolver entonces nuestro primer ejercicio, que nos dice determinar la ecuación de la parábola y sus elementos si se sabe que tiene un vértice en el origen y el foco es de coordenada 0,-3, y posteriormente tenemos que realizar la gráfica. Bien, para poder comenzar con este ejercicio, lo primero que te sugiero es que elabores un bosquejo de los elementos que nos están dando de manera original y los podamos plasmar. Como puedes observar aquí, lo que ya tenemos es un eje cartesiano y lo que acabamos de colocar son las posibles coordenadas que nos están entregando. El vértice está en el origen, por lo tanto tiene coordenada de 0,0 y el foco se encuentra en coordenada 0,-3. De esta manera, si nosotros realizamos un bosquejo, rápidamente podremos determinar la distancia focal. En este caso, como podemos ver, de vértice a foco nos dirigimos hacia abajo. Esta es la forma de determinar la dirección de una parábola. Si del vértice el foco va hacia abajo, entonces es negativa. Si del vértice el foco va hacia arriba, entonces es positiva. Y de igual forma, si del vértice el foco va hacia enfrente, va a ser positiva, y si va hacia atrás, pues va a ser negativa. Esta es una de las formas de poder determinar si vamos a utilizar las fórmulas de la parte horizontal o de la parte vertical. Esta parábola que vamos a trabajar va a ser vertical y negativa. Otra forma de determinarlo puede ser simplemente utilizando esta pequeña fórmula que vemos aquí, sin necesidad de realizar un plano auxiliar o una gráfica auxiliar. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a determinar primero cuáles son las coordenadas del vértice, las vamos a anotar. En este caso tenemos 0,0. También tenemos la coordenada del foco, que en este caso es 0,-3, y vamos a utilizar la siguiente información. Si nosotros observamos que al momento de colocar el primer valor del vértice y lo utilizamos con el primer valor del foco, si vemos que estos elementos son idénticos, eso quiere decir que esta información no es suficiente y no nos dice absolutamente nada. Entonces procedemos ahora a tomar el segundo valor. Si nosotros colocamos el segundo valor del vértice y el segundo valor del foco, como te puedes dar cuenta, tenemos información variada, entonces de aquí podemos generar algo. Vamos a quitar este pequeño pedazo para que no genere confusiones. Lo único que tienes que hacer es aplicar esta fórmula que vemos aquí, que nos va a calcular la distancia focal, y simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir entonces que la distancia focal A es igual al valor de el foco. ¿Quién es el foco? En este caso sería -3, y le vamos a retirar el valor del vértice, que en este caso vale 0. Como te puedes dar cuenta, entonces la distancia focal equivale a -3 menos 0, pues simplemente -3. Y de aquí lo que estamos obteniendo es
cuánto vale la distancia focal, que en este caso nos está indicando que es negativa. Por lo tanto, ocuparíamos de la ecuación la parte que dice menos 4ax. Y también podemos de aquí saber si la parábola va a ser horizontal o vertical. Como te puedes dar cuenta, estamos ocupando el segundo valor de las coordenadas, y el segundo valor de la coordenada corresponde al eje de la y. Por lo tanto, asumiríamos que en el eje de la y tenemos una parábola vertical y que aparte es negativa. Tenemos aquí entonces dos posibles formas de determinar qué parte de las ecuaciones vamos a utilizar, si horizontal o vertical. Tú puedes ocupar cualquiera de los dos. En este caso yo me voy a basar un poco más en determinarlo por medio de las coordenadas y la información que nos están entregando. Vamos a pasar aquí a nuestra tabla y nosotros ya de entrada podemos ya haber definido quién es la distancia focal. En este caso la distancia focal vale menos 3, o la podemos poner como a igual a menos 3 para que lo tengas ahí bien definido. La ecuación la podemos dejar todavía pausada un momento, no importa si aún no la calculamos. Ahora podemos determinar también el valor del vértice. Por ejemplo, hay información que ya nos van a estar entregando de forma muy sencilla. Entonces tenemos que vale 0,0. También tenemos a la coordenada del foco, en este caso ya nos la entregaron, por lo que vale 0,-3. Si tú haces esto, vas a poder ir determinando cada uno de los elementos en el orden necesario para que no te confundas y no pierdas algo de información que te estén solicitando. Vamos a agarrar ahora, por ejemplo, el valor del eje. Es una entidad muy sencilla de determinar porque ya sabemos que el eje ahora se encuentra en el eje de la y, por lo tanto sabemos que es un eje vertical. Ahora podemos proceder calculando el valor del lado recto. En este caso, el lado recto para ambos ejercicios o ambos casos es exactamente lo mismo, por lo que entonces podemos venir y decir que el lado recto es lo mismo que el valor absoluto de 4 veces la distancia focal. Entonces, en este caso, lo único que tenemos es 4 por, y el valor de la distancia focal quedamos que es de menos 3. Entonces, hacemos de esta manera, cálculo. Y entonces lo único que decimos es lado recto es igual a 4 por 3 es igual a menos 12, pero como estamos utilizando el valor absoluto, simplemente diremos que vale 12 unidades. La directriz es una ecuación muy sencilla que podemos calcular porque si la vemos aquí, la ecuación de la directriz simplemente nos dice que vale lo contrario de la distancia focal. Entonces, como ya la tenemos, sabemos entonces que es la ecuación vertical. Entonces, la ecuación vertical quedaría como y igual a menos el valor de la distancia focal, que en este caso es menos 3, entonces colocamos menos 3. Resolviendo esta expresión tendríamos que la directriz se encuentra en y igual a 3 positivo. Ya tenemos ahora entonces prácticamente todos los elementos, solamente nos hace falta el valor de P y P', que son coordenadas auxiliares, para saber qué tanto va a abrir nuestra parábola si la queremos graficar. En este caso, para calcular el valor de P, es decir, una coordenada auxiliar, lo único que tenemos que hacer es determinar quién es la mitad del lado recto. Sería, el lado recto vale 12, por lo tanto la colocaríamos en 6, y luego tenemos a la distancia focal. La distancia focal en este caso vale menos 3. Entonces ya tenemos una de las coordenadas auxiliares y la segunda coordenada simplemente la vamos a poner en la mitad del lado recto, pero de forma negativa, así que colocaríamos menos, el lado recto vale 12. Así que colocamos 6 unidades y también colocamos la distancia focal, que en este caso es menos 3. Y finalmente nos correspondería únicamente determinar la ecuación de nuestra parábola. En este caso vamos a utilizar la que tenemos de este lado. Por lo tanto, lo único que haremos será lo siguiente. Vamos a definir a la ecuación como x al cuadrado igual a menos, en este caso recordemos que la distancia focal nos dio negativa, entonces colocaríamos menos 3 multiplicado por el valor de 4y. Entonces simplemente desarrollamos esta expresión, por lo que vamos a obtener x al cuadrado igual a 3 por 4 nos quedaría menos 12y. De esta forma hemos obtenido entonces la ecuación ordinaria de la parábola con centro en el origen. La vamos a pasar para acá arriba. Para realizar la gráfica de nuestra parábola, lo único que vamos a hacer será lo siguiente. Lo único que necesitas es dibujar un plano cartesiano de cuadro por cuadro para que puedas colocar la información que nos están entregando. En este caso vamos a colocar la coordenada del vértice que se encuentra en 0,0, ahí la tenemos, y luego también colocaremos la coordenada del foco que se encuentra en 0,-3. De esta forma aquí podemos ver que la parábola va a ser vertical y de forma negativa. Ahora podemos colocar también el valor de las coordenadas auxiliares, entonces la podemos llamar coordenada P. Tenía un valor de 6,-3,
Y en la otra no le podemos poner P', pero le vamos a poner cualquier otra letra, por ejemplo H. Y a esta coordenada le tenía un valor de menos 6, menos 3. Como puedes ver, están a esta altura. Y también vamos a colocar la ecuación de la directriz. En este caso, la ecuación de la directriz para nosotros era y igual a 3 positivo, por lo que si te puedes dar cuenta es una ecuación lineal y nos pone el valor a la altura de 3 positivo. Finalmente vamos a escribir la ecuación de nuestra parábola en su forma ordinaria y esa expresión es x cuadrada es igual a menos 12 por y. Y como puedes darte cuenta, aquí se nos forma una parábola que pasa justamente por el vértice, por las dos coordenadas auxiliares y está a la altura del foco. El valor del lado recto tenemos que corroborarlo de esta manera. Vamos a unir de la coordenada de P hasta P', siempre tiene que estar a la altura del foco y siempre debe ser perpendicular al eje, que en este caso definimos el eje que es y debe medir en total 12 unidades, por lo que vamos a proceder a medir desde el punto H hasta el punto P y ahí tenemos una distancia de 12 unidades. Como puedes ver aquí también, la distancia focal es de menos 3 unidades y la distancia que existe del vértice a la directriz es de 3 unidades positivas. Como puedes darte cuenta, simplemente necesitamos determinar si la parábola con la que vamos a trabajar es vertical u horizontal, calcular todos los elementos según nos lo estén solicitando y tenemos dos formas de determinar si va a ser horizontal o vertical. La primera simplemente es haciendo un bosquejo muy general del plano cartesiano y verificar de dónde a dónde se mueve el vértice al foco. La dirección siempre es de vértice a foco, eso no lo debes olvidar. Si el vértice al foco se dirige en esta dirección, eso quiere decir entonces que es negativa y que es vertical. También podemos utilizar la fórmula de distancia focal F menos vértice, foco menos vértice, siempre y cuando determinemos que si nos corresponde el segundo valor con el segundo valor, se trata de vertical por ser el eje de la y si tenemos el primer valor con el primer valor, entonces se trata de una ecuación horizontal ya que está sobre el eje de la X. Vamos a dejar este video hasta aquí por hoy, esperando que te haya servido y nos vemos en una próxima ocasión.